Estamos en contacto con Aldana Montano, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? David Correa la saluda. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, la verdad que la inflación se ha convertido casi como en el monotema de estos últimos meses. ¿Qué está pasando con la inflación especialmente en los supermercados, que es el lugar a donde vamos a hacer las compras todos los meses? Bueno, nosotros particularmente desde el CESO lo que hacemos es un informe semanal Sí, de precios que sacamos todos los lunes, que está disponible en nuestra página web. Y lo que hacemos es medir las variaciones de precios semanales y mensuales de más de 80 productos en todo lo que tiene que ver con productos de supermercado. Registramos 9 categorías y en la última medición, el último informe que salió ayer, hallamos una inflación semanal de un 0,9%, sí. y midiendo 4 semanas hacia atrás de un 4%. Nada, la realidad es que nosotros en las últimas semanas venimos registrando esta velocidad crucero, le decimos, de entre un 0,9 semanal, un 1, un 1,1. Y bueno, son valores que obviamente son consistentes, persistentes y Claro. bastante altos. Eh, Obviamente que nosotros miramos ese sector que tiene que ver con supermercados. Cuando vemos el índice del INDEC se contemplan otras categorías, obviamente que hacen al IPC, pero bueno, mayo es el mes de las uvas, fue el mes, porque ya se está terminando, el mes de las uvas autorizadas, así que vamos a esperar un índice de INDEC seguramente más alto que el anterior, que fue de un 6%, ¿no? Claro, ahora digo, lo que sentimos o lo que sienten los argentinos y las argentinas, y particularmente los tucumanos y tucumanas, es que cada vez que uno va a renovar las compras, cada 15 o 20 días, hay una situación de que el gobierno no le ha podido encontrar la vuelta al aumento de los precios. Digo, hay Eh, de manera sostenida aumentos, y especialmente en los productos que tienen que ver con lo que se come a diario. Exactamente. A ver, hay una realidad es que, bueno, nuestro país viene con años de inflación persistentes, años con niveles mucho más altos que otros, pero es algo que afecta hace tiempo. Eh, la realidad es que el contexto internacional fogoneó el alza en los precios en las materias primas. Obviamente no le podemos adjudicar toda la responsabilidad de la inflación que venimos teniendo, porque para nosotros es un problema hace tiempo. Sin duda. La crisis, la guerra, el conflicto bélico agudizó esta crisis en los precios y obviamente fogoneó a que el precio de los alimentos suba, porque subió exorbitantemente el precio de las materias primas. Pero bueno, eso ayudó a que este componente inercial que tiene la inflación, nosotros consideramos que obviamente es un fenómeno multicausal y que hay que atacarla desde otro lugar, eh, fogoneó a tener valores realmente muy altos. Claro. Aldana, ustedes en el estudio que están haciendo y mirando ahí, poniendo la lupa en los supermercados, ¿qué ha aumentado más, los alimentos frescos o los secos? Bueno, nosotros en este último informe lo que nosotros registramos es un aumento, el promedio semanal nos dio un 0,9%, y un aumento un poco por encima del promedio de lo que tiene que ver con bebidas, que nos dio un 1,1%, alimentos frescos un 0,6%, bastante por debajo del promedio, casi un poquito por encima de la mitad, y alimentos secos un 0,8%. Son normalmente rubros que en este informe vienen un poco más bajo, pero rubros que normalmente tiran y empujan el valor por encima del promedio. Claro. Por obviamente esta situación que estamos teniendo, y porque obviamente son los sectores claves, son los que siempre miramos con un poco de lupa, porque obviamente forman parte de lo que tiene que ver con la canasta básica. Sin duda. Aun cuando justamente estamos hablando de que a la hora de prevalecer de los gastos, todos tienen que ver básicamente con la alimentación. Pero digo, hay otro rubro también muy importante, que es el de electrodomésticos. ¿Qué está pasando Ujú. ahí? ¿Hubo aumentos? ¿Qué pasó? Bueno, en esta última semana aumentaron un 0,6%, perdón,
venían de semanas, la semana anterior habían tenido una variación negativa los electrodomésticos, particularmente porque lo atribuimos a cuestiones de oferta o promociones que se han hecho, pero obviamente vienen de la mano de todo lo que tiene que ver con una cadena de insumos importados que se utilizan a veces en la producción. Entonces claro. Eso versus dólar versus precios internos, obviamente al mercado interno se ven reflejados esas subas, pero particularmente en este último informe aumentaron un 0,6%, bastante por debajo del promedio, que es un 0,9%. Claro. Obviamente nosotros vemos que dentro de esa categoría grande de electrodomésticos hay productos que también tienen que ver con cuestiones estacionales que aumentan, por ejemplo, el caso de climatización, que aumentó un 3,6% en la última semana, que es un montón. Sí, muchísimo. Pero que bueno, son exacto, tienen que ver con una cuestión también de la época, estamos por entrar en invierno, y bueno, la realidad es que la inflación inercial y este componente casi crónico que tiene Argentina hace que, bueno, ciertos sectores aprovechen, entre comillas, ciertos momentos estacionales y se dan aumentos de precio. Claro. Eso lo registramos siempre. Aldana, la verdad que es interesante poner el foco o la lupa en todo caso en cada uno de estos productos, porque uno así va construyendo este gran rompecabezas, ¿no?, que tiene que ver con el consumo de los argentinos y de las argentinas. Pero digo, saliendo un poco de la fotografía y viendo la película, te pregunto esto porque el gobierno tiene esperanzas en que de a poco comience a bajar la inflación, hasta llegar a una cifra razonable, septiembre u octubre. Ustedes, ¿qué están viendo desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz para los próximos meses? La realidad es que nosotros desde CESO lo que vemos es que parte de la inflación, una parte importante es el componente inercial, al que quizás no se le da demasiada atención, y que un poco para eso es parte de hablar de un plan más integral para trabajar con la inflación. Para mitigarla, digamos, ¿no? Claro. Porque ya en estos niveles ya se torna peligrosa, obviamente daña a la macro y obviamente eso repercute en la micro. La realidad es que lo que nosotros vemos es que todo lo que tiene que ver con acuerdos de precio, si hablamos de solo un sector, como por ejemplo el caso de los últimos acuerdos de precio que tienen que ver con el sector de alimentos, con el congelamiento de precios, como fue en el caso de octubre del año pasado y en enero, son medidas que funcionan como parche, como para parar una vorágine de precios muy altos en un determinado periodo de tiempo, pero que si no se acompañan con otras medidas o se analizan otros sectores de la cadena productiva, otros sectores de la industria, realmente terminan diluyéndose en el tiempo ese efecto y volvemos otra vez a valores altos de inflación. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa con la industria química? ¿Qué pasa con la producción? Con la construcción? ¿Qué pasa con el sector plásticos, metales, vidrios? Digo, si no se analiza o se intenta hacer acuerdos de precios en otras industrias, y la realidad es que se vuelve un poco difícil intentar disminuirla o desacelerar en niveles significativos la inflación. Bien, vamos a esperar a ver si es que la incorporación de un nuevo funcionario reemplazando a Roberto Feletti y que en este caso es la Secretaría de Comercio Interior y que de alguna manera también tiene la responsabilidad de que los acuerdos de precios se cumplan, por ejemplo, porque eso es otra cosa, entre lo que se promete y lo que efectivamente pues, se cumple. Ahí puede haber también alguna señal de que el barco empieza a enderezar su rumbo, pero bueno. Aldana, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Aldana Montano, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.